Bueno, y se lo adelantábamos también en los titulares. Michael Cohen, ex hombre de confianza de Donald Trump, volvió este martes a la Corte de Manhattan para ser interrogado por los abogados del expresidente republicano en su juicio por los pagos encubiertos a la ex actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Durante su testimonio de este lunes, el ex abogado del magnate reconoció haber mentido por su ex jefe y haber ejercido la intimidación. También declaró ante la justicia que a pedido de su ex jefe pagó de su bolsillo $130.000 a Daniels para comprar el silencio también de la ex actriz por una relación extramarital. ¿Cómo afectará esto a la campaña de Donald Trump? Se lo preguntamos a Patricio Navia, académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, también cientista político. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Mega Noticias Mundo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, eso, recopilar los últimos antecedentes para comenzar esta entrevista. Sabemos que ayer comenzó la declaración de Michael Cohen, donde se hicieron las declaraciones más fuertes, quizás las más esperadas. También estamos hablando del testigo clave de la Fiscalía que busca entonces corroborar que a través de él se hicieron estos pagos. Hoy más que nada actuó la defensa, pero de todas maneras nos quedamos quizás con lo más fuerte que fue durante este día lunes. ¿Crees tú que estas declaraciones podrán afectar a Donald Trump en lo que queda ya casi nada para las elecciones presidenciales de noviembre? Yo creo que no van a tener mucho efecto. Las elecciones son en noviembre, todavía falta bastante. Y los estadounidenses, como los votantes de otros países, se preocupan más por temas como la economía. Nadie cree que Trump es una persona muy limpia. Lo eligieron en 2016 sabiendo más o menos cómo era y ahora, 8 años después, no hay mayores sospechas. Nadie piensa que Trump es un santo. Lo que la gente cree es que tal vez Trump va a manejar la economía mejor que Biden. Al menos eso nos dicen las encuestas y por eso Trump lleva ventaja. Entonces me da la impresión de que este juicio no va a cambiar mucho la percepción que la gente ya tiene sobre Donald Trump. La gente no cree que Trump es una persona que juega limpio. Saben que hace mucha trampa, pero aún así votaron por él para presidente en 2016 y muchos de ellos van a volver a hacerlo en 2024. Sí, sabemos, ¿cierto?, que el votante de Trump es muy fiel y que tiene claro más o menos el perfil que tiene el ex mandatario con respecto a lo que ya mencionábamos, pero de todas maneras es grave la acusación de que se hayan utilizado dineros de campaña para finalmente financiar este silencio, ¿cierto?, de Stormy Daniels. Eso por un lado, pero también Michael Cohen detalló durante su testimonio de ayer cómo se ocupó de promover la publicación de artículos de prensa que sean favorables a Trump en ese tiempo y fueran negativos para Hillary Clinton, al mismo tiempo que era su rival, ¿cierto?, en las presidenciales del año 2016. Testimonios que podrían figurar entonces a Donald Trump como también un personaje cada vez menos creíble, algo que debiese ser bastante importante a la hora de elegir a un presidente. Pues yo creo que en general este tipo de cosas son las que se hacen en campaña, lo hacen todos los candidatos. No creo que la gente se sorprenda mucho por eso. Es más, Estados Unidos, el estado de Nueva York nunca antes había llevado un caso similar contra ningún político que pudo haber hecho cosas similares. Entonces los simpatizantes de Trump creen que esto es una persecución política más que en evidencia de que Trump violó la ley. Efectivamente, da la impresión, por lo que sabemos, que Trump pudo haber violado la ley, pero en general el estado de Nueva York no persigue criminalmente a las personas por ese tipo de violaciones de la ley, candidatos anteriores. Entonces, la sospecha de los simpatizantes de Trump es que esto es una persecución política y no es algo que debiese ocurrir. Entonces, más que debilitar a Trump, esto de hecho lo hace que se fortalezca todavía más con su base de apoyo. Claro, por otra parte, los abogados de la defensa lo que trataron de hacer hoy, ¿cierto?, con Michael Cohen es figurarlo como una persona mentirosa, patológica y además de un criminal, porque claro, sabemos que él también estuvo en prisión con respecto a cargos parecidos a este mismo tema, además de decir abiertamente que es víctima, ¿cierto?, él, tú lo decías también, de una casa de brujas. No pensemos en los seguidores que siempre ha tenido Donald Trump, porque sabemos que ellos siempre lo apoyan, pese a todas las acusaciones que se han hecho en su contra. Pensemos quizás en el votante indeciso, a ese tipo de personas. ¿Crees que ellos puedan creer que esto es un discurso creíble a estas alturas, que él es víctima de una casa de brujas y que nada que se dice contra él, la verdad, es realmente muy cierto?
Bueno, hay gente que ya tiene su opinión formada sobre Trump, los que lo aman y los que lo odian. Los votantes indecisos son los que probablemente van a decidir quién gana en noviembre, particularmente en algunos estados que son los estados más competitivos. Esos votantes no le están poniendo mucha atención a este juicio, no le están poniendo mucha atención a lo que está pasando ahora. Saben que Michael Cohen es un mentiroso, que estuvo preso por mentir, que de hecho mintió ante el Congreso y ante las autoridades. Entonces los mentirosos normalmente mienten. Esto no significa que Trump no vaya a ser encontrado culpable. Lo que significa es que para los votantes que tienen que tomar la decisión de quién va a ganar la próxima elección, este no es un tema que parece ser demasiado importante. Por otra parte, ¿cierto? Nos quedamos con algunos de los testimonios más relevantes y más impactantes, ¿cierto? Que ha tenido este juicio, que todavía le quedan algunos días. Y estamos hablando del testimonio de Stormy Daniels, que contó con lujo de detalles el supuesto encuentro sexual que tuvo con el magnate, ¿cierto? De hecho, dijo cosas tan específicas como la ropa que estaba usando, cómo se dio todo este encuentro. Y estos fueron detalles que la defensa finalmente consideró irrelevantes para el caso y por los que intentó sin éxito que el juez anulara el juicio. Sabíamos que esto podía ser parte de la declaración de Stormy, no hay sorpresa en todo eso y ahí va a afirmar que esto ocurrió, ¿cierto? Pero de todas maneras es una forma de verificar con cada uno de los detalles que dio minuciosamente que esto al parecer sí ocurrió. ¿Crees tú que esto tampoco podría entonces influir en lo que le quede de juicio a Donald Trump y en el veredicto del jurado? Pues nadie duda de que esto ocurrió. De hecho, lo que intentó hacer Donald Trump, y en ningún momento lo negó, lo que intentó hacer fue ocultar que esto pasó. Y su argumento es que lo hizo para proteger a su familia, porque es algo vergonzoso, algo de lo que él no se siente orgulloso. Y este es un problema más bien entre Trump y su esposa y su familia, no es un problema con los estadounidenses en general. Lo que hizo Trump no es algo ilegal, puede ser algo vergonzoso, pero ciertamente no es algo ilegal en el sentido de involucrarse con una actriz porno. Es algo que, pues, de nuevo, puede ser potencialmente vergonzoso, pero no ilegal. Entonces los detalles de lo que contó Stormy Daniels pueden ser detalles interesantes, que a la gente les guste, incluso morbosos, pero no constituyen un acto ilegal. La ilegalidad aquí no está en que Trump estuvo con Stormy Daniels, la ilegalidad está en que Trump supuestamente utilizó o reportó lo que le pagó a Stormy Daniels como un gasto de campaña. Y eso es lo que va a tener que decidir el jurado, si es legal o no es legal, si pagarle a una actriz porno para que no hable sobre el candidato presidencial constituye un gasto de campaña o no constituye un gasto de campaña. Claro, porque finalmente lo que él dice es que esta relación extramarital, o lo que intenta al menos comprobar la Fiscalía, finalmente él creía que podría afectarle en los resultados de las elecciones del año 2016 y por eso entonces él habría tomado esta decisión, que claro, es algo que todavía está en investigación. Pero sabemos que el magnate puede enfrentar la primera condena penal, posiblemente acompañada de una pena de prisión de un expresidente en toda la historia de Estados Unidos, o un presidente incluso. ¿Tú crees que esto es algo posible, algo que pueda pasar, que finalmente lo declaren culpable y que tenga que ir a prisión a enfrentar lo que le queda de campaña por un lado y también podría asumir la presidencia estando ahí? A mí me parece improbable porque no hay precedentes de que el estado de Nueva York haya metido preso a alguien por este tipo de violación a la ley de financiamiento de campaña. Entonces, me parece improbable que el expresidente de Estados Unidos vaya a ser la primera persona que vaya presa por este tipo de violación a la ley. Normalmente este tipo de violaciones a la ley se castigan con multa, no con cárcel. Entonces creo que incluso si lo encuentran culpable, la pena para Trump va a ser más bien de multa que de cárcel. Bueno, si nos vamos ahora hasta las encuestas, sabemos que han habido movimientos pequeños en lo que va de este año 2024, pero una última encuesta publicada por NBC arrojó que el 46% de los votantes registrados votarían por Trump contra el 44% que lo haría por Biden y según otro sondeo del New York Times, solo el 13% de los adherentes de Biden creen que el presidente traerá cambios significativos en un segundo mandato. Pero Trump sabemos que, por otra parte, está más que nada ahora perdiendo mucho tiempo para hacer campaña, por estar preocupado de este juicio. ¿Esta pérdida de tiempo en la campaña le podría verse afectado en los resultados?
La campaña en realidad en Estados Unidos parte después del verano. Estados Unidos está entrando en el verano recién, las clases en los colegios están empezando a terminar y en general los estadounidenses no le ponen mucha atención a la campaña sino hasta el mes de septiembre, cuando termina el verano en el hemisferio norte. Entonces lo que pase entre ahora y septiembre no va a tener mucho efecto. Nuevamente, en la mayoría de los estados ya está más o menos decidido quién va a ganar, en Nueva York, en California, va a ganar Biden, en Texas va a ganar Donald Trump. Son 5 o 6 estados donde se va a centrar la campaña y eso se va a empezar a desarrollar con mucha más fuerza en el mes de septiembre. En las últimas 8 semanas de campaña, lo que esté pasando ahora es noticia, es interesante, potencialmente es morboso, pero no creo que tenga mucho efecto en cómo vayan a votar los indecisos en esos 5 estados en el mes de noviembre. ¿Y la figura de Joe Biden, crees tú que se ve fortalecida por todo lo que está pasando ahora en Nueva York? Creo que al presidente Trump le conviene, al expresidente Trump le conviene que se hable más bien de los escándalos y que de las propuestas que él tiene para cuando llegue a ser presidente, si es que efectivamente gana la campaña, porque hasta donde sabemos no tiene propuestas muy claras sobre qué hacer o cómo mejorar la situación o cómo reducir la inflación, cosas que no tienen mucho que ver probablemente tampoco con el gobierno de Estados Unidos, o qué haría en el caso de la guerra en Ucrania o la invasión israelí en Gaza. Entonces, creo que para Trump hablar de estos temas le conviene mucho más que hablar de los temas sobre los asuntos que él tendría que dirimir si es que llegara a ser presidente de Estados Unidos. Así que me parece que para Trump esto le resulta irónicamente conveniente. Sí, por lo demás también, Patricio, considerar que todos los procesos en los cuales se ha visto involucrado Donald Trump durante el último tiempo, también él los ha utilizado como parte de su campaña y finalmente lo han favorecido en las encuestas. O sea, también si vamos hacia atrás, vemos como él poquito a poco fue dejando atrás a cada uno de sus competidores, pese a todos los procesos legales que él estaba enfrentando. Así que hay que ver qué es lo que sucede, ¿cierto? Hay una diferencia de 2 puntos porcentuales, la incertidumbre entonces allá es máxima, por lo menos ahora, a meses todavía de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Bueno, Patricio Navia, académico, ¿cierto?, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación.